Queridos amigos, buenas noches. Una vez más, un sábado 6 de marzo, ya se pasaron 2 meses, nos venimos a juntar nuevamente para conversar un rato y a ver qué tal nos va esta noche. Vamos a esperar que nuestros amigos, compañeros de esta caminata, que ya va para casi un año, creo que estamos por el 80 y algo de reuniones, ya es bastante, yo creo que ya estamos cerca al año. Así es que vamos a ver, vamos a conversar un rato, vamos a juntarnos, vamos a tener un pequeño pensamiento, un poquito, ¿cómo diríamos? Un poquito complicado el pensamiento de hoy porque una noticia que estuve siguiendo hace unos días, alguien me la compartió en Facebook, como siempre, y fue una noticia un poco complicada, un poco difícil. A esta noticia no le pusieron mucho, solamente explicaron lo que estaba sucediendo y punto. No dijeron razones ni por qué, ¿no? Pero yo creo que es meritorio conversarla porque sucede, aunque usted no lo crea, ¿no? En una iglesia en Carolina del Norte, caballero, buenas noches, Roger, mucho gusto de tenerte por aquí. Qué gusto de verte, qué gusto de tenerte. Estoy con mi cajita que me dieron de que estoy vacunado contra cualquier cosa, inclusive hasta contra los malos espíritus y otras cosas más, ¿no? Ya nos dieron, no sufrí lo que otras personas parece que sufrieron. Estamos vacunados contra todo. Normalmente no puedo decir que cansado, porque cansado nací, así es que ni cómo echarle la culpa si fue un cansancio. No, eso ya es de nacimiento, ¿no? La flojera también viene de eso de regalo que mi mamá me lo dio, ¿no? Entonces no pasó absolutamente nada, seguí normal. Quizás alguna molestia, ¿no? Porque realmente nada como para tomar en cuenta, ¿no? Pero ya tenemos la segunda dosis. Mi doctor me mandó a hacerme el día de ayer la prueba nuevamente contra el coronavirus. Salió negativo también otra vez. Parece que ni el corona me quiere. No sé si es buen motivo o mal motivo, pero ni el corona me quiere, así que pero bueno, ahí vamos, ¿no? Estaba haciendo un comentario. El comentario es ¿no? Alguien subió y me compartió un video en donde relativamente el video decía mucho, pero no decía nada a la vez. O sea, entra la policía, agarran a un tipo, le dicen, muchacho, tú te vas con nosotros, lo esposan, la esposa grita, los niños también, 2 que 3, ¿no? Alguien grita aleluya por allá, otro grita amén y cosas por el estilo, y se lo sacan al tipo de la iglesia. Esposado, y se lo sacaron. Y era porque le habían puesto el pastor una restraining order, no podía acercarse a la iglesia. Y ahí quedó. Se escuchaba a los dos bandos, ¿no? O sea, que por qué se hace eso, y no tocan al ungido, por eso le pasa, y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, ahí quedó la noticia, ¿no? No es relativamente una noticia, porque ya se ha visto muchas veces que agarran a uno. Aquí en San José se ha visto, alguien me comentó hace unos años atrás que a alguien lo sacaron, o a alguien, alguna dama la sacaron así, ¿no? En pellones y un poco más con esposas y todo. Pero lo constante es de que hoy día veo una noticia también, que la policía vino y se llevó al pastor. Lo han encarcelado al pastor por abuso, después por, ¿cómo se llama? Malversación y algunos cargos más, y para poder dejarlo libre, $3 millones al pastor. Entonces, yo cuando, la primera vez del muchacho que sacaron esposado, yo puse, ¿no? Me gustaría saber las razones, ¿no? O sea, si me pongo del lado, bueno, por lo que vi, me pongo del lado del muchacho, no escuché el otro lado, ¿no? Entonces no me parece justo, ¿no? Entonces dije, ¿no? Deberían poner las razones por las cuales sucedió eso y al ver quién tiene la razón. Y ahora salen con esto de que
al pastor lo metieron preso por malversación, abuso, y que tiene una fianza de $3 millones. O sea, la cosa se pone seria, porque 3 millones no es moco de pavo, ¿no? Pero a mí me gustaría, hice un comentario también, en el que ponía, ¿qué dicen ahora de no toquen al ungido? Interesante, ¿no? Ahí lo dejamos, eso fue un comentario, de una noticia que hace yo creo que un par de horas la vi. Pero el comentario principal de esto es un poco que la semana pasada empezamos, bueno, el miércoles pasado empezamos, estamos todavía en la misma semana, ya hemos recibido muchas charlas de eso. Yo cada año, no sé cuántos tiene usted, pero en mi caso son muchos de muchos, ya pasamos 2 décadas de esto, hemos recibido y hemos dado inclusive charlas al respecto, ¿no? De la última semana, del viernes, sábado y domingo, de la crucifixión y esas cosas, ¿no? Siempre ya esta es la época que empieza a florecer este tipo de estudios y prédicas, ¿no? Pero yo quería, aparte de tocarlo, quería detenerme un poco en los detalles, en ciertos detalles que a veces yo creo, porque a mí me sucedió, me preocupaba mucho por ejemplo, la crucifixión, me preocupaba mucho de la cena, pero había ciertas cositas que en el interín sucedían que a veces no nos damos cuenta. Por lo menos yo no me daba cuenta, ¿no? Caballero ilustre, Martín, ¿cómo estamos? Gusto de verte, gusto de tenerte por aquí, es un placer. Vamos a continuar lo del día miércoles, pero como les decía, hemos recibido muchas charlas. Yo he dado muchas charlas de esas cosas, ¿no? En este mes, marzo y abril, mucho se habla de esto. Pero yo me quería detener en ciertos detalles. Por ejemplo, ¿no? La vez pasada hablamos de Isaías 53, en el versículo 10, en donde Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. O sea, fue designio del Señor, del Padre, para que Jesús pasara todo esto, ¿no? Cuando había puesto su vida, daba la razón inclusive por la cual le iba a suceder eso, ¿no? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y a la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, ¿no? O sea, el Padre es el que hizo que sucediera todo esto, por las razones de que usted y yo seamos al final, bueno, primeramente el pueblo de Israel y segundo nosotros por adopción, ¿no? Pero empieza desde ahí, ¿no? Realmente, desde el principio de todo, el Padre ya tenía visto, planeado, llamémosle así, todo lo que iba a suceder. Inclusive hasta los artistas, llamémosle así, de todo este drama que llevó a la cruz al Señor. Entonces, bueno, es cierto, hagamos un paréntesis. Muchísimas gracias, Carlita. Vamos a empezar, ¿no? Pero Roger me dice que hace 2 años en España metieron a la cárcel a 17 pastores. Yo siempre he dicho esto. Todo lo que usted escuche sobre la palabra de Dios, dicha por quien sea, no interesa el nivel que tenga, ni la posición que tenga, ni donde se encuentre. Debe ser comparado con la Biblia, para empezar. Los ungidos son ungidos en su caminar, en lo que enseñan. Pero eso no evita de que tengamos ciertas cosas que a la larga quizás no malogran nuestra, llamémosle así, el ministerio, pero sí por otras cosas le hacen daño, ¿no? Pero vamos a seguir con esto de aquí. Isaías nos dice de que Jehová es el que planeó todo desde el principio para que usted y yo podamos ser perdonados y llegados al cielo. Y esa es una ganancia terrible, ¿no? Y en Mateo 26,
habíamos tomado la vez anterior, que decía en el capítulo, en el versículo 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y tuvieron consejo para prenderle a Jesús con engaño y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, un poco lo que conversaba Rogers, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga, es donde se inició verdaderamente todo el plan para matar a Jesús. Y esa es la parte triste. No estaba, es cierto, Satanás tuvo algo que ver y las cosas por el estilo, pero verdaderamente, para que usted sea atacado, algo de debilidades debemos de tener. Bueno, y por ahí me agarran de las orejas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, en el caso de Caifás y de los otros, creo que el poder era tan grande que poderlo perder era un problema. Y muchas veces sucede eso, a veces dentro de las congregaciones tenemos tanto poder y decimos tanto de que todo el mundo dice amén y nos sigue, que realmente nos creemos a veces más que Dios. Y tomamos decisiones que a veces están en contra de la palabra de Dios, para que la gente lo siga. O sea, no estamos hablando de otra cosa. Yo recuerdo, por ejemplo, como les dije alguna vez, conversé con un pastor amigo mío hace mucho tiempo, donde la pregunta fue, bueno hermano, para hacer todo lo que tú quieres hacer, ¿con cuántos de tus líderes cuentas? Y él muy alegremente me dijo, con ninguno. Entonces yo le hice la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estés llevando una iglesia donde tu propia gente, tú mismo, no cuentas con ellos? ¿Qué es lo que te pasó para poder no haber formado hasta el momento discípulos lo suficientemente conocedores y seguidores de la palabra de Dios para poderse poner al frente de un ministerio que tienes que poner cualquiera, que ahora con el que necesitas no cuentas? Y a veces se forman grupos así, y aquí tenemos un Caifás, tenemos los escribas, tenemos los principales sacerdotes que se han juntado para ir en contra del Señor, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia empieza. Y conversamos, y ustedes, yo me imagino que, bueno, por mí la curiosidad me mató al gato y hace que yo vea muchas prédicas por aquí y por allá. Por ejemplo, para estos estudios, escuché un pastor que tiene un paquete de como de 15 prédicas, básicamente sobre esto. Y leí un libro que se llama El asesinato de Jesús, que si quieren comprarlo es muy bueno, sería muy bueno que lo lean, es del pastor John MacArthur. Últimamente no estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo en estos tiempos, pero de todas maneras es un buen pastor, es un muy buen estudiante y conocedor de la palabra de Dios, con algunas cositas todavía con las lenguas y esas cosas, pero a nivel general es muy buen pastor. Y realmente si usted llega a tener un libro en sus manos, devórelo porque va a aprender mucho. Por lo menos a mí me gusta mucho ese pastor. Y leí el libro de El asesinato de Jesús, justamente para poder conversar un poco de esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ir, para empezar, ya vamos a ir a orar, ¿no? Y vamos a darle gracias al Señor. Realmente hay que darle gracias porque ya estamos saliendo de esta pandemia. Ya las vacunas están avanzando. Esperamos en Dios de que para verano ya todo el mundo esté vacunado y podamos abrir nuevamente las puertas y pueda volver a ir a aplicar a mi trabajo, porque no existe. Pero esperamos de que ya podamos retomar las cosas con más calma y con más posibilidades de que esto ya no vuelva a suceder. Yo creo que esto debe servirnos de experiencia, para usted y para mí. Va a volver a pasar muy probablemente, ¿no? Quizás no con una pandemia, quizás con otra cosa, pero nos debe tener preparados para que como cristianos tengamos otra respuesta. Yo creo que nuestra respuesta ha sido deficiente a nivel global, no hablo de San José, no, a nivel global, no ha sido lo suficientemente efectiva porque
hay muchos cristianos que siguen ¿cómo se llama? Bueno, ya quizás no tanto ahorita, pero digamos, ha habido muchos cristianos que han seguido en el Sagrado Corazón, que eso es la parte que duele, ¿no? Porque es como que los católicos vengan a recibir la Santa Cena con nosotros. Yo me imagino cómo se sentiría el cura, ¿no? Ahora imagínense, ¿no? Los cristianos que decimos tenemos la verdad, estén haciendo su línea para pedir comida en el Sagrado Corazón. El pastor de las iglesias debería sentirse mal, yo creo, ¿no? No sé, ¿no? Pero ha sucedido y todavía sucede, ¿no? En algunos casos, no muchos ya porque ya bajó la cosa, pero sí ha sucedido. Pero vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, mi Dios, porque, como siempre decimos, nos mantienes sanos, salvos y sobre todo con ese deseo de seguir adelante, de seguir caminando y seguir luchando día a día, porque la palabra de Dios sea expandida a toda criatura. Te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, por los enfermos, por nuestra hermana que está mal de salud, una familia que tengo también en mi país está mal, por ellas y por cada enfermo que en estos momentos está sufriendo y quizás esté postrado en una cama, te pedimos por ellos. Que tu voluntad, Señor, esté en ellos, que tu Espíritu Santo toque sus vidas y sus corazones y te acepten primeramente como su Señor y Salvador. Y si en tu voluntad y en tu mano está, Señor, levantarlas, clamamos a ti por ello. Clamamos para que primeramente sanes su alma, las recibas como hijos tuyos, mi Dios, y en tu voluntad las puedas levantar de su enfermedad y puedan seguir adelante y empiecen a buscarte y empiecen a conocer un poco más de ti. Te doy gracias por eso, te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de pedir y clamar a ti por aquellas personas que sufren en este momento. Y Señor, te damos gracias por nuestra vida, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestras iglesias y pastores, y pon en sus corazones ese deseo de llevar al pueblo a mejores pastos, cada día, no el domingo, no el día que nos reunimos, sino cada día en el cual una palabra muchas veces levanta el ánimo para seguir adelante y da las fuerzas necesarias para poder seguir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a, como les digo, vamos a conversar algo interesante. Mateo, vamos a estar en Mateo 26, 17, dice, ¿no? Llegó la noche, llegó el tiempo de la fiesta de la Pascua. Y dice en el capítulo 26, versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo, y aquí vamos a leer varios libros, especialmente dos libros, Mateo y Lucas, pero quisiera que le pongan atención las frases. Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Entonces, aquí no deja muy claro a qué hombre, y solamente decirle, ¿no? El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa pasaré. Y este hombre, por lógica, debió ser conocido del Señor, ¿no? Para que diga, ok, ven a mi casa esta Navidad, ¿no? Entonces, pero Lucas dice otra cosa. Y si usted se va a Lucas, el capítulo 22, el versículo 7, dice algo diferente. Y dice algo bien interesante. Y ese es un detalle que a veces a mí se me ha pasado muchas veces porque nos preocupa tanto la cena o lo que sucede durante la cena que el preámbulo lo pasamos muy rápido. Y yo me quiero detener en eso. Capítulo 22, versículo 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Cuenta la historia, y eso lo escuché de un pastor, así, cuenta la historia, que eran más de 200,000 corderos
que tenían que ser sacrificados en cuestión de 2 horas. Se lo digo, eso lo dijo un pastor, ¿no? Y a ese pastor yo le creo. Había cientos de sacerdotes acuchillando al cordero, degollándolo, no, y era un río de sangre. Entonces, imagínense 200.000 y en 2 horas. Había que matar a un montón. Pero era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y fíjese una cosa, esta es, después de 3 años, la única Pascua que se habla en la Biblia, o sea, del Señor. No en las anteriores, no se toca, ¿no? Solamente en esta. Y Jesús envió a Pedro y a Juan. Acá es más específico. En el anterior es id y un nombre, ¿no? Decirle un nombre. En cambio acá dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, y esto se pone bueno, he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decide al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Y miren lo que dice el 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahí lo vamos a dejar un instante, vamos a regresar, porque esto se pone bueno. Este es el preámbulo que les digo. Son a veces cositas que... Ya tengo el local, no me preocupo del local porque ya lo tengo, muy rápidamente me paso. Pero fíjese que, como el Señor tenía control total sobre todos los detalles que iban a suceder antes de la cena. Entrar a la ciudad es como que usted y yo vamos a buscar un lugar, nos vamos a Gilroy, no nos conoce nadie relativamente y encima estamos con mascarilla. Entramos al parque con mascarilla y todo, ¿no? Y viene un tipo con gorro de amarillo, zapatos de chancleta, en shorts, y es el que se nos acerca y nos dice, ¿y usted qué quiere? De las 40, 50, siempre, acuérdense que era una fiesta, y había miles de personas, o sea, no había 4 gatos y sus 2 amigos, no. Había cientos de personas en una ciudad, en esa ciudad, y justo les dicen, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro, o sea, va a venir hacia ustedes un hombre que lleva un cántaro. Para mayor detalle, ¿no? Porque puede haberse acercado, oye, ¿dónde queda tal cosa? O, ¿tienes tu Google Maps para saber dónde tengo que ir? No, o sea, se les va a acercar un hombre que tiene un cántaro. Ahora, ese cántaro de agua, normalmente, en el 99.99% de los casos, como decían los que no creían en el virus, nadie se muere, el 99.99% de los casos salen vivos. Bueno, en el 99.99% de los casos, eran las mujeres que tenían los cántaros de agua, porque ellas eran las que iban a traer el agua, acuérdense de la samaritana. Los hombres no hacían ese trabajo, entonces ver a un hombre con un cántaro de agua era un en un millón. Y el Señor sabía que se les iba a acercar a ellos un hombre con un cántaro de agua. Pudo haberse les acercado, usted puede decir, usted llega a un sitio donde está totalmente lleno, hay gente que está perdida, no sabe qué hacer, y hay gente que le va a preguntar, ¿y dónde queda tal cosa? ¿Cómo me voy? ¿O cómo me vengo? ¿O dónde hay? ¿Dónde compraste ese café? Pero en este caso, el Señor le dice, ustedes van a llegar, va a haber un montonal de gente, pero a ustedes se les va a acercar un hombre. Y no le dice, simplemente les dice, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro, seguidle. O sea, no le digan nada, no le pregunten, no, seguidle. Y cuando llegue a su casa, al padre de familia, o sea, al jefe de ese hogar, le van a decir, o sea, no le dicen, te puedo contratar, mira que quiero rentar el local, no. ¿Dónde esté el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿Cómo le dijo a ese hombre que tenía ese lugar, que tenía un aposento alto, y les mostró un gran aposento alto, que ya estaba dispuesto
Ahí es donde iba a ser. Por eso el miércoles yo les decía, a veces oramos y oramos y lloramos y lloramos también de paso y seguimos orando y el Señor no nos escucha, decimos nosotros. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? No, y nos comenzamos a recordar todo aquello que malo que hemos hecho, ¿no? Me faltan dedos, incluyendo lo de los pies. Y digo, oh, pues, ya sé por qué el Señor. No, el Señor sabe todo. Tiene control absolutamente de todo. Tenía el control, ¿no? Para saber que al decirles a Juan y Pedro que un hombre se les va a acercar, ese hombre tiene un cántaro de agua, seguirlo, y ese hombre en su casa, al padre de ese hombre, al padre de familia, al dueño de ese hogar, preguntarle, no, decirle dónde está el aposento alto. O sea, todos los detalles. No es simplemente que Rosita Ochoa, mucho gusto, hermanita, qué gusto de tenerla por aquí, en bendiciones. Una bendición también para nosotros por haber llegado. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Estábamos hablando del punto interesante y lo voy a volver a repetir para que no se me pierda. El Señor le dijo a Juan, ¿vas a ir a la ciudad? Un hombre con un cántaro se va a acercar a ustedes, lo van a seguir y al padre de familia le van a preguntar, le van a decir que el Señor necesita el aposento para poder cenar con sus apóstoles, sus discípulos. Y este hombre ya tenía dispuesto ese lugar. Ahora, totalmente de acuerdo. La cantidad de gente, la cantidad de lugares que habría para justamente cenas de ese nivel, ¿no? Pero el hombre ya tenía algo preparado, que cuando le dijeron ese lugar, o sea, ya estaba reservado para el Señor. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. O sea, que hubo un tiempo en el cual alguien agarró un cordero, fue donde los sacerdotes, hizo su línea, parecía vacuna, lo degollaron, llegó a la casa y alguien lo preparó. Pan sin levadura, cordero, especies amargas, ya saben el ritual que se hacía y toda la ceremonia que había de ese tipo, ¿no? Entonces, fijémonos que el Señor, que ya sabía todo lo que iba a pasar, está preparando todo paso a paso. Todo lo que iba a suceder. De repente, es una especulación, no está escrito en la Biblia, sé que no me crea. Hasta fue parte de quien iba a llevar el cordero para que lo degollaran. Imagínense, más de 200.000, dice que este pastor hablaba de la historia, más de 200.000 corderos se degollaban ese día. Usted se imagina la cantidad de sangre. Por eso hablan mucho del río Hebrón, porque dice que era un río lo que, ¿no? La cantidad de sangre, se teñía todo el río de sangre por la cantidad de corderos que se tenían que matar ese día, porque tenía que ser ese día, porque en la noche era Pascua. En la noche había que cenar ese cordero, ¿no? Ya me está dando hambre. Pero, o sea, a mí ¿cómo le diría? Me hace ñañaras eso de que os saldrá, o sea, tenía todo previsto. Cualquier cosa que a usted y a mí nos suceda, el Señor lo tiene previsto. A veces nos pasa algo malo, ¿no? Y oramos al Señor, pero ¿cuál es la razón? Y nos quejamos, ¿no? ¿Cómo es posible, Señor? Bien, es su voluntad. Él tiene control de todo. Y a veces decimos, no, preferimos la parte de que recibir todo lo bueno, ¿no? Pero todo tiene el Señor control, sobre todo. El problema es cuál es, y eso comentaba con un amigo, que escuchamos muchas veces: si usted siembra, la cosecha será abundante. Si usted pide, se lo va a dar. Dios cumplirá las peticiones de su corazón.
La clásica, si usted diezma, recuerde que esto es promesa, recibirá el 100 por 1. Siempre vamos por algo. O sea, siempre vamos a recibir algo. Siempre la idea es recibir algo, y recibir algo, y recibir algo. Pero ¿cuándo vamos por él? Siempre vamos a recibir. O sea, no sé si usted, ¿no? O sea, como le decía, si tú siembras, es que vas a cosechar 100 por 1. No es que sea falso eso, sí es correcto, ¿no? Pero que no sea la prioridad. O sea, porque la prioridad muchas veces es eso. Gracias, hermanita Rosita. Lo sabemos, esperemos de que esté bien, esperemos de que la hermanita esté mejor. Pero fíjese lo que dice después, en el versículo 15. En el versículo 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, sus 12. Quiero que tenga en mente dos cosas. Había uno que estaba dentro, o sea, que estaba en la iglesia, era de la iglesia, que a la larga no era de la iglesia, que fue el que lo vendió. Pero dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? O sea, el Señor ya sabía que esa era su última cena. Y la había añorado, esperado con ansias por todo lo que iba a suceder en ese tiempo de estar sentado con sus 12 apóstoles. Porque cuánto he deseado, y lo pone con el signo de exclamación, como para hacer mucho énfasis en esa palabra, justamente, cuánto he deseado, o sea, por cuánto tiempo, por todos estos 3 años, y ya ha habido otras fiestas anteriormente, pero esta es tan importante porque después de esta, nunca más se va a volver a repetir. Porque dice en el 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. No iba a volver a repetirse ese tipo de cosas. Entonces, nosotros a veces hacemos la Santa Cena, ¿no? Un poquito de pan que a veces me falta y un poquito de vino que también me falta. Pero no llegamos a entender verdaderamente el significado que tiene. Fíjese, era la última vez que el Señor lo iba a hacer. Y que nunca más lo iba a hacer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Pero nosotros todavía estamos pensando en la cena, que es parte de un ritual repetitivo que una vez al mes o cada domingo que quieran, se hace. Pero no lo que significa verdaderamente, porque fue la última vez que el Señor la realizó y que no la volveremos a hacer hasta que se cumpla en el reino de Dios, si llegamos. Porque fíjese una cosita, de la parte dura. Estaban con él los 12, sentados en su mesa. Pero 11 eran, había uno que no, pero estaba ahí. De repente hasta hizo milagros. Caminó los 3 años y algo más con ellos. Durmió, vivió, convivió, rió, lloró, y todo lo que pasaron los 11 restantes lo pasó él. Pero aún así, él estaba más preocupado en las 30 monedas que en lo que estaba sucediendo. Y usted ya sabe un poco, y vamos a ir desmenuzando a medida que caminemos con lo que sucede, pero no era de él, no era convertido. Decía que estaba ahí, hacía que estaba ahí, recibía los diezmos que estaba ahí, pero no era de ahí. Entonces, ¿no? Como decíamos, cuando los sacerdotes, los principales se juntaron, de adentro empieza el problema. Por eso hablábamos al principio de ese pastor que no quiso
que uno de los feligreses esté en su iglesia, que le puso una restraining orden, le mandó a la policía para que lo saque. Y al final le termina preso por abuso. Bueno, el pastor este. Hay algo que empieza dentro de la iglesia, que el poder es muy grande. No es en todas las iglesias, ¿no? Definitivamente no. Pero debemos entender, por eso les digo siempre, todo aquello que se escuche, compárelo. Y lo que no esté escrito, no lo crea. No tiene la obligación de creerlo, por muy bueno que suene. Entonces dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Era la última vez. Ya no había más. Pero fíjese lo que sucede todavía. Vamos a Mateo un segundo. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Es todo lo que dice Mateo. No dice absolutamente nada más. Y quiero que tengan en cuenta eso que sucedió, ¿no? Llegaron a ese lugar, al aposento alto, llegó la noche, ¿no? Los discípulos hicieron como Jesús les mandó, prepararon toda la Pascua, ya les digo, el vino, los panes sin levadura, el cordero, las especies amargas, y se sentó a la mesa con los 12. Eso mismo lo dice Lucas, ¿no? Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, o sea, empezó la comida. Dese cuenta de ese momento, o sea, imagínense, ya llegó, es como cuando usted y yo nos invitan a la casa de alguien, ya llegamos, nos saludamos todos, nos invitan un agua, a veces Coca-Cola, pero normalmente agua, más aún si son americanos, no nos invitan nada, pasamos a la mesa y empieza la comida. Y sucede algo interesante en todo esto. Quiero que se vaya conmigo a Juan 2:20. Juan 12, 2:20. Estoy en otro canal. En el siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta a oír de Jesús, venía a Jerusalén. O sea, se da cuenta de que desde antes ya había una preparación completa a lo que iba a suceder con el Señor. Y quisiera que ustedes entiendan algo. En un determinado momento hubo una discusión entre los apóstoles, ¿no? Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Primero comienza a caminar desde antes de que llegaran a Jerusalén. La gente hablaba, la gente conocía, la gente ya sabía, inclusive lo victoriaron cuando llegaron. Pero ya cuando comenzaron a llegar las cosas en el momento indicado, se juntaron a la mesa, pero en la mesa, cuando ya estaban sentados, cuando ya estaban hablando de otras cosas, se comenzaron a discutir. Usted se acordará quién es el primero, quién está a la derecha, quién está a la izquierda. También volvió entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no es así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Les quiso enseñar algo
diferente, algo que usted y yo deberíamos entender. Pero en ese instante que el Señor ve que se están peleando, se levanta. Y lo que hace es, agarra una toalla, un cántaro con agua y le empieza a lavar los pies. Ve y les quiere enseñar que siendo Él Dios, vino a servir. Nosotros en estos tiempos, bueno, me ha pasado, nos programan, ¿no? Y dicen, hermanos, en la próxima semana o el domingo próximo vamos a hacer lavado de pies. Lógicamente usted y yo, si nos toca, no jabonamos y nos refregamos como los buenos, ¿no? Pero verdaderamente estamos haciendo el simulacro de lo que el Señor quiso hacer. ¿De verdad estamos haciendo? Porque estos hombres venían de caminar en el desierto. Estaban llenos de tierra, de barro, suciedad. Estaban ya sentados en la mesa. Usted sabe, eran mesas chiquitas donde realmente estaban sentados sobre cojines para comer, porque comían medio recostados, ¿no? Pero veíamos nosotros, llamémosle así ese ritual, por gente que no conocemos. ¿Estás seguro que lo haríamos? O lo hacemos sí porque, bueno, pues usted ya me conoce, yo lo conozco a usted, nos vamos por aquí, nos vamos por allá, conocemos, compartimos y todo, pero ¿lo haríamos verdaderamente por cualquier persona? ¿O lo hacemos simplemente entre nosotros porque quedamos bien? Creemos que porque le limpiamos o lavamos los pies a alguien, ya es suficiente. Ya está, ya cumplimos. Pero la razón por la cual el Señor verdaderamente les hizo eso es para demostrarles de que acá no podemos estar con lucha de quién es el de la derecha, quién es el de la izquierda, porque recuerdo una vez hace unos años, estuve ¿cómo diríamos?, encargado de un ministerio hispano, y los americanos tenían la costumbre de poner las sillas arriba, ¿no? Entonces se sentaba el pastor, el copastor, ¿no? Todo el pastorado, ¿no? Entonces la primera vez me iban a presentar, pero bueno, la segunda vez dije, no, muchacho, yo acá arriba estoy en mala imagen, mejor me quedo acá abajo. Nos gusta un pastor decía, ese espíritu de plataforma, que nos vean. Entonces, hacer el trabajo humilde, de esclavo, como lo hizo el Señor, nos cuesta, nos es difícil, no nos gusta hacerlo. Pero debemos entender de que es necesario que nos convirtamos en siervos verdaderos para poder servir bien al resto. No podemos sentarnos y que nos vean bien. Por eso les digo, o sea, si yo le digo a usted, lávese los pies porque voy a hacer la ceremonia esta, pero lo haría por alguien de la calle que está llegando a mi casa, ¿lo haríamos? Suena diferente. Suena bien si yo les aviso una semana antes de que todo el mundo se lava los pies, se cambia de medias. Hasta zapatos nuevos se ponen. Pero, ¿y lo demás? Eso significa, ¿nuestro corazón está dispuesto a servir? ¿O nos gusta que nos sirvan?
En esa iglesia que les digo, al final había comida, siempre había comida. En una mesa, al pastorado, nos servían en platos de cerámica. A los demás, plato de papel. Esa es la diferencia. Y no debemos hacer esa diferencia. O todos, o todos. Todos papel, todos cerámica. Pero no, porque ya nos sentimos mejor que los demás. Y el Señor les da una muestra bien clara de decirles, yo les voy a lavar los pies, que eso lo hace un esclavo. Porque aquí no puede haber ese tipo de luchas en las cuales quién es mejor que quién. Los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas. Mas no así vosotros, sino el que es mayor, el que se crea más importante, es el que sirve. Eso debemos entender. Eso es lo que nos muestra esta parte de este día. Eso es lo que empieza la cena. Y fíjense, ya se habían sentado a cenar. Y en la mesa está la discusión, y ahí es cuando se para, nadie se había percatado de que no había un esclavo, porque antes de empezar la cena, recuérdense que todos comían echados, o sea, los pies todos sucios, están encima de la alfombra, de las almohadas y todo eso, ¿no? Uno a continuación del otro, entonces se lavaban los pies para justamente, ¿no?, estar limpios. Pero en ese momento que ve la discusión, el Señor se levanta, toma el cántaro con agua, una toalla y empieza a lavarle los pies. Después vamos a ver qué dice Pedro, que también hay algo interesante ahí. Vamos a dejarlo ahí. Porque si no ya llego a las 10 y... ¿Cuántos de nosotros, yo me excluyo porque me costaría horrores, verdaderamente agarramos una toalla, un poco de agua y le lavamos los pies a alguien? ¿Cuántos de nosotros? Yo sé que hay varios por ahí. Agarran una bolsa de comida y se la llevan a alguien que no tiene. Yo sé que hay varios. Pero ¿cuántos de nosotros no queremos que los demás lo hagan? O nos enojamos porque lo hacen. Si nos enojamos por ese tipo de cosas, imagínense, lavarle los pies. No, es un trauma, nos tienen que destraumar por lo menos 10 años. Pero lo dejamos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias porque yo creo que hemos aprendido algo muy simple. Somos siervos. Somos siervos de un Dios generoso, de un Dios amoroso, de un Dios que nos vino a servir, pero que nos ha enseñado que nosotros somos los que debemos servir a los demás. Nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. Pero si verdaderamente no somos siervos de los demás, ¿cuántas perlas tendrá nuestra corona? Y por ello te damos gracias, porque en esta charla nos has enseñado de que debemos examinarlo todo y debemos convertirnos en siervos para servir a los demás. No es el lugar ni la posición, es el corazón para servir. Y te damos gracias. Y te pedimos perdón porque aún en este cuerpo todavía carnales seguimos caminando. Y a veces con trompicones, y a veces con caídas, y a veces más caídas que levantadas, pero Señor, te damos gracias porque todavía estamos en el camino. Difícil para algunos, más que para otros, pero con la idea de seguir adelante. Te pedimos por los enfermos, por nuestra hermana, por mi familia. Como dije al principio, Señor, y te clamé a ti, que si tu voluntad está, tu Espíritu Santo llegue a sus vidas y las levante. Porque creemos de que el único que puede hacer las cosas eres tú.
porque hoy día mismo hemos visto que el que tenía y tiene control sobre cada cosa que sucede en nuestras vidas, eres tú. No las entendemos muchas veces y muchas veces reclamamos, pero en tu voluntad, Señor, clamamos por sanidad para aquellos que en tu voluntad tú desees sanar. Y te pedimos, mi Dios, por nuestras iglesias y congregaciones que ya empezaron a abrir sus puertas y poder otra vez volvernos a juntar, otra vez entrar a tus atrios con acción de gracias y levantar nuestras manos y darte gracias por la vida que nos sigues dando cada día. Que tu despertador espiritual todavía nos despierte cada mañana para poder orar y para poder tener un día más cerca de ti. Te damos por ello gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Esta vez es si Dios quiere, de verdad. Oren por un servidor. Mañana y pasado va a ser... No, el lunes y martes va a ser terrible. Pero si todo sale como yo espero, no sé si el Señor lo quiera, nos vemos el día miércoles a las 7 de la noche, como de costumbre. Esperemos de que todo esté bien. Hermana Rosita, muchas gracias. Carlita, si estás por ahí todavía, muchas gracias. Roger, muy agradecido. Martín, muchísimas gracias. A todos los que se han podido juntar, muchas gracias por estar conmigo este día. El día miércoles continuaremos. Yo creo que hay mucho, como decíamos, hay mucha tela que cortar todavía, porque hay muchos detalles. Hay muchos detalles que a veces lo pasamos desapercibido, ¿no? Pero inclusive, por ejemplo, solamente para decirles algo, cuando Pedro les dice, no, yo no quiero que me laves, hay unos detallitos ahí bien interesantes que vamos a discutirlo el día miércoles. Pero gracias por estar ahí. Oren por un servidor, como les digo, el lunes y martes va a ser bien interesante. Si el miércoles no me ven, es que ya la cosa se puso complicada, pero seguimos adelante, seguimos con fuerza y sobre todo con el deseo de que ustedes estén bien y que puedan reunirse el día domingo en sus iglesias con la bendición del Señor. Cuídense mucho, nos amamos, nos tomamos un café bien amargo, más amargo que ayer, y nos vemos el miércoles si Dios quiere. Muchas gracias, nos vemos, cuídense mucho.